Imagina que una persona de tu calle muere después de una enfermedad extraña. Todo comenzó con fiebre y con la aparición de unos bultos dolorosos en el cuerpo. Pocos días después, muere otra persona. Luego otra. Pronto ya no quedan manos suficientes para cuidar a los enfermos, tocar las campanas ni enterrar a los muertos. Nadie sabe qué está ocurriendo. Nadie puede ver al enemigo. Y una mañana, al despertar, sientes un dolor extraño debajo del brazo. Te tocas la axila. Ahí está. Un bulto duro, caliente y doloroso. El mismo que apareció en quienes murieron antes. En el siglo XIV, ese miedo recorrió ciudades, puertos y caminos desde Asia Central hasta el Mediterráneo. En algunas regiones murió entre un tercio y la mitad de la población. Durante siglos, el punto de partida de la peste negra permaneció oculto. Pero los muertos habían dejado una pista. No en un libro. No en una crónica. En sus dientes. El ADN antiguo confirmó la presencia de Yersinia pestis y permitió seguir el rastro de la cepa hasta unas tumbas de Asia Central, fechadas pocos años antes de que la pandemia devastara gran parte de Afroeurasia. Aquellos restos no revelaron cada etapa del viaje. Pero nos acercaron como nunca antes al probable origen de la peste negra. Esta es la historia de cómo una bacteria encontró un mundo conectado, atravesó continentes y transformó para siempre la vida de quienes lograron sobrevivir. Bienvenidos a Historias Contagiosas. Aquí exploraremos las enfermedades que cambiaron nuestro mundo. Cuando pensamos en la Edad Media, solemos imaginar aldeas encerradas sobre sí mismas, caminos abandonados y comunidades que apenas sabían qué ocurría más allá de sus murallas. Pero el siglo XIV era mucho más activo de lo que esa imagen permite ver. Caravanas atravesaban por Asia Central. Comerciantes transportaban pieles, cereales, telas y especias. Ejércitos se desplazaban por las estepas. Barcos conectaban el Mar Negro con Constantinopla, Sicilia, Alejandría, Génova y otros grandes puertos del Mediterráneo. Personas, animales y mercancías recorrían miles de kilómetros. Aquel mundo no estaba inmóvil. Pero esa conexión tenía un precio. Los mismos caminos que transportaban riqueza podían transportar algo que nadie había comprado, pedido ni visto, algo que nadie quería. La peste negra no fue únicamente una tragedia europea. Alcanzó regiones de Asia, Oriente Medio, el norte de África y gran parte de Europa. Fue una pandemia afroeurasiática nacida en un mundo unido por el comercio, la guerra y la movilidad. Pero una ruta comercial no enferma a nadie por sí sola. ¿Qué viajaba realmente por aquellos caminos? El responsable tenía nombre, Yersinia pestis. La bacteria podía esconderse en pequeños mamíferos y pasar de un huésped a otro mediante pulgas infectadas. Durante mucho tiempo, la rata negra cargó con toda la culpa. Pero el asesino quizá tuvo más de un camino. Pulgas de roedores, posibles pulgas humanas o piojos corporales, y en ciertos casos, la transmisión respiratoria de la peste en su versión neumónica, pudieron intervenir en su avance. La rata no destruyó Europa por sí sola. Fue apenas una pieza dentro de una red invisible, mucho más extensa y peligrosa. La pista más sólida conduce al lago Issyk-Kul, en el actual Kirguistán. Allí, en 2 cementerios, aparecieron tumbas fechadas en 1338 y 1339. Algunas inscripciones hablaban de una pestilencia. Siglos después, los dientes de aquellos muertos revelaron ADN de Yersinia pestis. La evidencia no reconstruye cada paso de la pandemia, pero sitúa en Asia Central su origen inmediato mejor respaldado. Desde allí, la bacteria avanzó por las estepas, las rutas comerciales y los puertos hasta alcanzar Crimea en 1346. Una crónica cuenta que, durante el asedio de Cafá, un ejército mongol lanzó cadáveres infectados sobre las murallas. Quizá ocurrió, pero el autor no fue testigo y la peste ya circulaba en la región. La pandemia no necesitó una sola catapulta. Tenía caminos, barcos, mercancías y viajeros. En 1347 llegó al Mediterráneo. Entre 1348 y 1350 se extendió por amplias regiones de Europa, Oriente Medio y el norte de África. No avanzó como una ola perfecta. Saltaba de puerto en puerto, seguía los caminos y convertía cada ciudad alcanzada en un nuevo punto de partida. La peste bubónica comenzaba con fiebre, escalofríos y una debilidad brutal. Después aparecían los bubones, ganglios inflamados y dolorosos en ingles, axilas o cuello. Si la bacteria invadía la sangre, podía provocar hemorragias, choque y muerte de tejidos.
Si alcanzaba los pulmones, causaba una neumonía capaz de transmitirse entre personas. Sin antibióticos, el avance podía ser aterrador. Una persona podía acostarse con fiebre sin saber que, pocos días después, su familia tendría que enterrarla. Boccaccio describió inflamaciones, manchas en la piel y una sociedad donde el miedo comenzaba a romper los vínculos humanos. No escribió un informe médico. Dejó el testimonio del desconcierto. En el siglo XIV nadie sabía que existían las bacterias. Los médicos hablaban de humores desequilibrados, aire corrompido, astros o castigos divinos. Probaron sangrías, purgantes, hierbas, vinagre y toda clase de remedios. Nada eliminaba a Yersinia pestis. Pero algunas medidas sí podían reducir la exposición: separar a los enfermos, abandonar los lugares afectados, limpiar espacios o limitar movimientos. Las autoridades regularon entierros, vigilaron viajeros y buscaron nuevos cementerios. No conocían al enemigo, pero comenzaban a sospechar que la cercanía importaba. La incertidumbre también mostró el lado más oscuro del miedo. Comunidades judías fueron acusadas falsamente de envenenar pozos. Hubo persecuciones, expulsiones y asesinatos alimentados por prejuicios, deudas e intereses políticos. La enfermedad provocó el miedo. Los seres humanos eligieron a las víctimas. Cuando una sociedad no puede ver a su enemigo, a veces inventa uno. No existe una cifra mundial exacta de muertes. En diversas regiones europeas y mediterráneas murió entre 1/3 y la mitad de la población. Algunos lugares perdieron todavía más, otros fueron menos afectados. La ausencia de millones de personas transformó la sociedad. Faltaron campesinos, artesanos y trabajadores. Algunos supervivientes pudieron exigir mejores salarios. Propietarios y gobiernos intentaron impedirlo mediante leyes. Campos quedaron abandonados. Las propiedades cambiaron de manos. En ciertos lugares surgieron nuevas oportunidades, en otros aumentó la explotación. La peste no terminó por sí sola con el feudalismo ni creó el Renacimiento, pero alteró violentamente la relación entre la tierra, el trabajo y el poder. La gran oleada disminuyó hacia 1353, pero la peste regresó una y otra vez durante siglos. Cada brote obligó a las ciudades a recordar y adaptar sus defensas: vigilancia de viajeros, controles portuarios, aislamiento y oficinas de salud. En 1377, Ragusa estableció 30 días de aislamiento para viajeros y mercancías procedentes de regiones sospechosas. Más adelante se adoptaron periodos de 40 días, quizá es el origen de nuestra palabra cuarentena. La peste no creó la medicina moderna, pero dejó una lección decisiva. Para proteger a una comunidad, también era necesario controlar los movimientos que la conectaban con el exterior. La peste negra no fue una maldición. Fue una enfermedad que encontró caminos abiertos por el comercio, la guerra, los animales y la movilidad humana. Pero su historia no pertenece solamente a una bacteria. Pertenece a quienes intentaron curar sin comprender, a quienes cuidaron y enterraron a sus vecinos, y a quienes convirtieron el miedo en persecución. Los muertos no pudieron contarnos todo lo que vieron, pero dejaron suficientes huellas para recordarnos que una epidemia no solo invade los cuerpos, también pone a prueba a las sociedades. La peste todavía existe, aunque actualmente puede tratarse con antibióticos cuando se detecta a tiempo. ¿Qué parte de esta historia te sorprendió más? ¿La velocidad con la que transformó el mundo o la manera en que el miedo cambió el comportamiento de las personas? Déjalo en los comentarios y acompáñanos en el próximo episodio para descubrir otra historia contagiosa de enfermedades que cambiaron el rumbo de la humanidad. Y no olvides suscribirte para ayudar a la difusión del canal y regálanos un contagioso like. Hasta la próxima.